de los conflictos o de las historias que estás contando ahora, ¿cuáles son los temas que más te van interesando, además del de Venezuela que te vemos ahí trabajando con un ojo mirando para el otro lado? ¿Cuáles son así los temas que más te interesan a vos como en tu carrera? A ver, como tema, los conflictos sociales son los temas que como el paraguas, ¿no? Después, como les decía al principio, con cuál tema me comprometo más, no lo puedo prever. Porque Venezuela, yo fui a Venezuela la primera vez en el 2019 a hacer una cobertura, una cobertura más, ¿no? Porque yo siempre voy muy comprometido a mis coberturas, pero a hacer una cobertura sin conocer el país. Y la situación se dio de tal modo que yo se volvió muy personal. O sea, me enamoré de Venezuela, de su complejidad y de su gente. Entonces hoy el tema de Venezuela no fue porque un tema que me interesara a priori, fue porque llegué y la realidad me agarró de los brazos. La guerra como tema es un tema que me interesa, obviamente. Medio Oriente como tema es un tema que me interesa. El conflicto migratorio es un tema que me interesa. Muy difícil de que a alguien le interese, muy difícil de que alguien escuche o vea cosas sobre el tema, pero es un tema que me interesa. Después, no siempre puedo decir cosas como las violaciones de los derechos humanos. Sí, son temáticas que sigo, pero a mí no me interesan las cosas desde la declamación, desde los títulos, sino cuando me encuentro con una historia que me conmueve. Y bueno, esa historia ¿no? Habla de violaciones de los derechos humanos, como la mutilación genital femenina. Es un tema que cubrí durante 1 año y medio y que está completamente fuera de la agenda y que habla de derechos humanos y que me interesa muchísimo. O la obligatoriedad del uso del velo, la complejidad de la mujer en el Medio Oriente, también son temas que me interesan muchísimo. ¿Crees que hay un bueno y un malo en los conflictos bélicos? O a veces pareciera que, dependiendo de lo que uno lee o lo que eligen los medios contar, hay una parte buena, una mala. ¿Te pasó de tener una idea formada, llegar ahí y decir, wow, no es tan así? O empatizar un poco con ambas partes. ¿Cómo se vive esa dualidad cuando estás ahí, no? Sí, es fundamental lo que decís. O sea, esa complejidad, yo como periodista siempre trato de tenerla presente, ¿no? Porque cuando uno entiende la vida o mira el mundo, los acontecimientos, y lo define como buenos y malos, uno ya está infantilizando un poco la cuestión. Nunca hay buenos y malos, nunca es así la realidad. Uno puede caracterizar y decir, ok, en Venezuela Maduro es el malo, y los otros son los buenos por oposición, los otros son los buenos. A veces hay un malo sin necesariamente que del otro lado esté un bueno. Ahora sí creo que en Venezuela, por ejemplo, hay una opción buena y una opción mala. Una opción buena es que caiga Maduro y una opción mala es que siga Maduro, porque es un dictador. O sea, está a las claras de que es una dictadura y que las elecciones fueron un robo flagrante. Ahora, más allá de esa situación en concreto, de dividir el mundo entre buenos y malos es siempre un desacierto, porque incluso Putin en Rusia, que es como un dictador a su manera, que tiene bastantes sospechas de haber asesinado opositores y demás, que claramente es un tipo, yo diría, es uno de los malos del mundo. También hay un montón de capas que analizar a la hora de analizar Rusia, ¿no? Y su posición en el mundo. Sí, totalmente. No, y yo siempre pienso, detrás de ese conflicto hay personas también, y personas civiles en ambos países. Y pareciera que cuando uno demoniza una de las partes, cualquiera sea, pues se olvida de que detrás de eso hay gente que nada tiene que ver con el conflicto y que nació en el lugar donde nació, como todos, y nadie elige dónde nace. Yo me acuerdo cuando empezó la guerra con Ucrania, yo trabajaba con una rusa que vivía en Londres y me contaba me decían, estoy buscando otro trabajo y no hay manera porque ya me cancelan por ser rusa. Y ella estaba casada con un ucraniano. Me dice, mi esposo es ucraniano y, o sea, imagínate lo lejos que estoy yo de estar en conflicto con Ucrania, pero ya por tener un nombre, apellido ruso y pasaporte, ya es como que, viste, estaba cancelada. Eso ya, sí, claro que hay muchísimos civiles que nada que ver. De hecho, a mí me genera mucha inquietud el conflicto de Ucrania porque de repente
uno hablaba con ucranianos, al día de hoy pasa, y te dicen, no, todos los rusos son malos, todos los rusos son orcos, porque si no bajan a Putin es que son todos, claro, la frase era, y yo le decía, pero ¿sos consciente que hay gente en Rusia protestando contra la guerra de Ucrania? No, si son rusos son malos, porque no están haciendo nada. Le decís, no, se los están matando, los están metiendo presos por protestar, esos son malos también. Bueno, se opera una esencialización, ¿no? Como en tanto sos ruso, la esencia del ruso es mala, que de hecho dejaron de leer a los autores rusos, cancelaron la literatura rusa, que es la literatura más importante del mundo. Sí, se vuelve muy absurdo. Y además, también hay algo que es una segunda capa de complejidad, que es, a veces incluso los malos, incluso los que están en el gobierno, no digamos Putin, pero mucha gente que está en el gobierno, muchas veces actúa pensando que están actuando bien, ¿no? Hay mucho hijo de puta pensando que está haciendo las cosas bien, que está actuando por el bien del otro. En muchos casos estoy seguro que Putin debe pensar que está haciendo el bien para el mundo, para contrarrestar el imperialismo. No lo sé, yo no estoy de acuerdo con él, pero estoy seguro que debe pensar en algún momento que hace el bien. Yo no lo imagino pensando, ahora voy a hacer el mal y soy un archienemigo como la película de Disney. No, son gente que se convence a sí misma de estar haciendo lo correcto. Totalmente. Y creo que eso también puede generar muchísimo racismo. O sea, esto mismo que decís, como no, si es de tal lugar, no leo su literatura, no cancelan gente. O sea, a mí me parece que lo peligroso de tomar un bando así como si fuera un River Boca es caer en una polarización gigante. Una polarización y en un racismo peligroso. Más grave todavía, porque la gravedad de eso es que no solo que vos adoptás ese cuadro, esa camiseta, sino que empezás a exigirle al otro que también adopte una camiseta, ¿no? Hay muy poca tolerancia con el que ve el mundo un poco más complejo. No es que la gente te dice, qué bueno, vos analizás más cuestiones, no te dice nada, sos un tibio o sos de los otros, ¿no? Y hay mucho miedo también. Es como, el miedo también va separando y es como que la gente al no dar doble clic sobre ningún tema no se informa, al no informarse se separa más de la situación y genera un monstruo muchísimo más grande en vez de capaz de decir esto que estabas mencionando recién, todos los rusos son malos. No, o sea, no es así y es darle un doble clic sobre eso constantemente, sobre todo, no solamente sobre un conflicto, sino sobre cualquier incluso noticia que hoy leemos en cualquier diario. O sea, hoy está como muy... es muy complejo hoy leer un diario sin tomar partido. Es como que ya lees los títulos y es como, ok, tengo que estar de este lado. Leo otra cosa, tengo que estar de otro lado. Es como, hay una polarización constante que se busca. Toda la información matiza la verdad, ¿no? Como mientras más lees, más sofisticado es el tema. ¿Viste esos videos que uno va haciendo zoom y en la imagen de un arbolito de zoom y se ve un autito arriba del árbol y hace zoom y adentro del auto hay un hombre y adentro del ojo del hombre hay un avión y adentro del avión hay, bueno, ese juego que lo describí muy mal, pero para mí un poco es eso, ¿no? Siempre hay algo más si uno hace doble clic o pinchea. ¿Cómo te cuesta cerrar las historias? O sea, cuando te encariñas con una historia, porque me imagino que te encariñas. ¿Cómo las cerrás? Bueno, hay veces que sigo la historia adrede porque quiero hacer como follow-up, por decirlo de algún modo, y no soltarla, y hay otras que, bueno, pensando en la próxima. La manera de soltar una historia es pensando en la que viene. O sea, sí, bueno, Venezuela empecé en el 2019 y sigo prendido, pero porque la historia me lo demanda, digamos. Pero bueno, Ucrania, por ejemplo, durante 2 años y pico estuve como permanentemente, y ahora la tuve que soltar un poco para cubrir primero Medio Oriente, ahora solté un poco Medio Oriente para cubrir Venezuela, y así con las historias humanas también es como una liana, ¿no? Uno suelta la anterior cuando ya tiene la próxima. ¿Y qué viene? ¿Cuál es la próxima? Además de lo que estamos viendo. Y todavía no solté Venezuela porque bueno, también uno tiene que estar abierto a que haya próxima, ¿no? Yo todavía no quiero
sacar la mirada de Venezuela porque en este momento estoy en el centro de la historia sufriendo por no estar ahí, básicamente. Pero también hay algo de que el acontecimiento, ¿no? Mañana empieza una guerra en Brasil y bueno, la historia de la guerra en Brasil. Sí. ¿Te pasa que hay temas que quizás no estás abordando porque no están dentro de la agenda? Trato de no dejarme llevar por la agenda, trato de abordar temas que están fuera de la agenda. El conflicto de Sudán, por ejemplo, trabajé bastante para tratar de entrar en Sudán, logré entrar unas horas, pero no logré hacer una cobertura dentro de Sudán. Si lo lograra, probablemente no lo hubiera visto nadie, o sea que hubiera sido mucho esfuerzo, energía, guita y riesgo, que estaba dispuesto a correrlo, pero que probablemente no hubiera tenido ninguna repercusión, porque no está en la agenda y es muy difícil que esté. Ahora, yo trato de no guiarme por la agenda. Cada tanto uno hace concesiones, ¿no? Y cada tanto hay cuestiones orgánicas, como Venezuela me interesa y Venezuela está en la agenda, ok, win-win, buenísimo, porque lo cubro y además tiene público. Cada tanto uno mira un tema que no le interesa porque al mundo sí, entonces ahí lo haces porque está en la agenda y eso te amplifica un poco el trabajo. Y cada tanto contás una historia que te interesa solo a vos, porque nada, te convoca. Yo creo que es ese equilibrio, ir pasando de uno a otro y no encasillarse con ninguno. ¿Hay algún lugar en el que decís no iría ni loco? Tipo Corea del Norte, ¿irías? No, iría recontra. A los que no iría ni loco es a los que más quiero ir. Pero a Corea del Norte lo malo es que la manera de entrar es a través de una especie de tour guiado por el gobierno. Tenemos una discusión al respecto. Yo soy muy fan. Tenemos una discusión al respecto. No, muy fan, a ver. En un momento me interesé mucho con el tema, muy fan, suena que los bancos, pero como que me interesé mucho con el tema porque me parece surreal que eso exista y que todos sigamos como si nada. Y, hay un lugar donde un señor te dice como cortarte el pelo y hay 8 cortes de pelo. Y la gente continúa en esa lógica y digo, no puede ser. Y al lado está Corea del Sur, que pareciera como súper banalizado, y el K-pop, y vos decís, están al lado. O sea, lo podés ver. No sé, me parece surreal que eso exista y que esté sucediendo. Lo es increíble, pero lo es. Igual también, vos vivís en Madrid ahora, pero cuando vivías en Londres, tenías un vecino con una casa, no sé, musulmana, que casaban a la hija con lo que ellos querían, o a alguien que estaba obligándolo a usar la burka. Sí. Está más cerca de lo que pensamos, ese surrealismo. Sí. Pero sí, aún así me encantaría ir a Corea del Norte, pero si uno entra, como ya sabes, hace un tourcito, y como a mí no me gustan mucho los límites, temo terminar preso por salirme de la fila o aburrirme, ¿no? Ir a ver un cuadro, que me digan, mirá ese cuadro, me aburre. Creo que hay Turkmenistán, además tiene algo parecido, pero con un poquito más de libertad. Habrá que ver. Nos vamos justo a Corea de viaje y es una de las dudas, si hacer o no el tour. Ya te contaremos si terminamos no cruzando, pero yo quiero ir al border. Sí. Corea del Sur. Sí. ¿Y el tour se hace desde Corea del Sur? Hay uno que es desde Corea del Sur, que llegás al border y podés ver la frontera. La frontera, pero bueno, es... ¿Pero alguno que te deje entrar desde Corea hay? Yo creo que hay, no lo averigüé. Tenés que pedir permiso, me parece, a Corea del Norte, presentar como una carpeta y el interés y seguir las normas y vestirte de la misma manera y todo. O sea, y es esto que decís, que en realidad tenés que ir a hacer un... Sí, es claro, para hacer una visita a un museo. Sí. Sí, pero bueno, veremos qué termina pasando en ese viaje también.